15 menores que han sido abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica en los últimos 72 años y avisara que no es posible cuantificar el total de crímenes. Vamos a conversar sobre esto con Adrián Vitali, ex sacerdote y escritor, autor del libro 5 curas, confesiones silenciadas, el secreto pontificio, la ley del silencio sobre la pederastia en la Iglesia, que se encuentra conectado a DNews, ahí lo vemos en pantalla. ¿Cómo está, Adrián? Muy bien, buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectado a esta hora para hablar con toda Latinoamérica a través de DNews de un tema que no queda exclusivamente recluido a lo que está pasando en la comunidad lusa, ¿no es cierto?, en Portugal. Es algo que hemos conocido, que sucede en otras partes del mundo, en el marco de una iglesia que es altamente influyente en Latinoamérica también, por eso es tan relevante conversar. Cuéntenos usted su opinión respecto, primero, de los hechos ayer informados por la Comisión Portuguesa. Bueno, la modalidad que está teniendo Europa, algunos países como Francia hace un año, como también lo hizo Alemania hace un tiempo, Irlanda, Inglaterra, esto de armar comisiones independientes permite que la gente, que las víctimas puedan tener un espacio de confianza para poder denunciar lo que les sucedió hace muchos años. Ellos ya lo habían hecho dentro de la iglesia, pero la iglesia evidentemente los había silenciado, no les había dado ningún tipo de respuesta ni solución. Por eso digo, esto va a revelar, me parece que es un camino sin retorno, donde las distintas instituciones de los distintos países se van organizando y van posibilitando que las víctimas tengan la posibilidad de transformarse en sobrevivientes y poder contar lo que les sucedió. El problema de las víctimas es que cuando tienen que contar, tienen que confesarse públicamente, si no nadie les cree. Por eso digo, me parece importantísimo este espacio independiente fuera del marco de la iglesia para poder generar un espacio donde se sensibilice a la comunidad. Y estos informes permiten que otras personas que les ha sucedido lo mismo puedan comenzar a hablar, puedan salir de ese laberinto oscuro que es el abuso, que es, digamos, porque es un abuso de poder, el abuso sexual, el abuso de niños. Entonces me parece que son indicadores importante que la sociedad tiene que empezar a tomar en cuenta para poder resolver de una vez por todas este problema, porque acá estamos hablando de cosas que ya sucedieron. Claro. Pero digamos, la pederastía va a seguir sucediendo si la iglesia no modifica algunos criterios. El criterio fundamental para mí es la concepción antropológica que la iglesia tiene. La iglesia tiene una concepción sobre el cuerpo muy arcaica, ¿no? Es una concepción que la cambia la iglesia del siglo IV cuando acepta el pensamiento griego, el pensamiento platónico a la filosofía. Y Platón planteaba que el cuerpo no era bueno y que el alma era buena. Entonces, si el cuerpo no es bueno y el alma es buena, todo lo que pasa en el cuerpo no es importante. Entonces, un abuso de un niño no es importante. Lo que importa es lo que sucede en el alma. Entonces, ese criterio, esa concepción del cuerpo nos hizo muy mal. Claro, y al mismo tiempo, en paralelo, hay toda una relación con el cuerpo, con la sexualidad completamente tapada, tabú o vetada en la Iglesia Católica. Si uno pudiera, por ejemplo, en la práctica, esto que usted nos señala, que está detrás de que la Iglesia Católica, pero me imagino que es uno de los aspectos, no solamente, no es el que engloba todos los problemas, pero uno de los aspectos que permite que en este espacio se produzca esta cantidad de abusos que son realmente impactantes en términos de número, en términos de silencio y en términos de impunidad. O sea, estamos hablando de una institución con un gran poder sobre las personas en el mundo entero, ¿no es cierto? Por la fe, por la creencia, por la verticalidad también que tiene la institución, que usted señala tiene este criterio antropológico. En la práctica, ese criterio antropológico, ¿cómo se ha manifestado en la organización de la iglesia que ha permitido entonces que esto suceda en tantas partes distintas y de esta forma tan llamativa, tan impactante? Bueno, el criterio es ese. Lo que sucede en el cuerpo no es importante, lo que pasa en el alma sí. Si esa víctima, ese chico abusado, no perdona al abusador, se va a condenar. Entonces digo, la víctima termina siendo la culpable y termina cargando con la responsabilidad porque tiene que perdonar. Ahora, ese criterio de desprecio del cuerpo nos ha traído consecuencias nefastas en la historia de la humanidad. La Inquisición, por ejemplo, antes de quemar a las mujeres, que fueron las primeras víctimas, que eran las brujas en aquel momento. Bruja significa mujer de sabiduría. Eran las mujeres que conocían las propiedades de las hierbas y la iglesia consideraban que habían hecho un pacto con el diablo
las llevaban a los tribunales, las torturaban y las mujeres terminaban confesando para terminar con el dolor de la tortura. Le decían, sí, hice un pacto con el diablo. Entonces decían, vieron, teníamos razón. Y antes de quemarlas, antes de quemar el cuerpo con los pecados, se la confesaban. Entonces pensaban que habían hecho una obra fantástica de evangelización porque habían salvado un alma o muchas almas. O sea, la concepción de desprecio del cuerpo es gravísima y la Iglesia no se da cuenta porque tiene esta concepción, digamos, del siglo IV que todavía no la modificó y que no es la concepción antropológica de Jesús de Nazaret, que es la concepción semita. Para el semita lo que existe es la unidad existencial entre el cuerpo y el espíritu, pero no existe la dualidad del alma y el cuerpo por un lado y por el otro. Pero quería remarcar otra cosa más con respecto a esto. Evidentemente, vos recién decías de la cantidad de casos. En realidad, si uno los compara, son los mismos porcentajes que también hay en la sociedad. El problema es que cuando vos tenés un abusador con un esquema de poder tremendo como es la Iglesia, que tenés parroquia, tenés seminarios, tenés el rol simbólico de una autoridad representado por Dios en la comunidad, o sea, tenés un rol de poder increíble, eso es gravísimo. Por eso, inmediatamente cuando se detecta en la Iglesia algún caso de esto, hay que expulsarlos de manera inmediata. Esto lo planteó en Estados Unidos Tom Doyle, que era funcionario de la Embajada Vaticana, cuando explotan los casos en Boston, y él empieza a investigar. Lo que él le sugiere a Pío Laghi, que había sido nuncio en la dictadura argentina, que después de la democracia se lo premia con la Embajada Vaticana, lo que le dijo a él, hay que echarlos, porque había consultado con un psiquiatra que era Richard Sipe, un monje, y le dijo, yo trabajé 20 años con ellos y son irrecuperables. Entonces tener dentro de una institución de poder a gente así es gravísimo porque no se recuperan. Todavía la ciencia no descubrió una modalidad o una forma para poder resolver el problema. Por eso, frente a este escenario de los casos que ya pasaron, que es lo que estamos, digamos, asistiendo, digamos, estos informes, hoy nosotros tenemos dentro de la Iglesia aproximadamente un 10% de curas abusadores. Si tenemos un 10%, y de los que denuncian, solo denuncia el 1%. Es decir, el 9% de ese porcentaje tremendo sigue estando dentro de la Iglesia, sigue estando en nuestra comunidad. Entonces, si la Iglesia, por esta concepción del cuerpo, que lo que sucede en el cuerpo no es grave, no va a modificar esta modalidad, lo que tendríamos que hacer, empezar a exigir que los niños que hacen la primera comunión no se confiesen más de manera privada. Porque la confesión, el 95% de los curas abusadores la utilizó para poder indagar sobre la sexualidad del niño, sobre la historia del niño y sobre la condición social del niño para poder agredirlo sexualmente. Bueno, en todo caso, concepciones, como usted menciona, que han ido cambiándose en los siglos de historia de la Iglesia Católica, la idea de que menores, por ejemplo, participen de las actividades religiosas también no es algo que está desde el inicio de la Iglesia, desde los tiempos de Jesús. Entonces, ya a propósito de lo que usted mencionaba, podemos empezar a cuestionar una serie de prácticas que forman parte de la fe, ¿no es cierto?, de la creencia de la familia, pero entre medio, al menos cómo se puede protegerlas. Estamos hablando de familias que creen que efectivamente bautizar a sus hijos tempranamente es parte de una tradición moral, religiosa, y entregarlos de alguna manera al poder, ¿no es cierto?, de lo que señala o no la Iglesia a través de un sacerdote. ¿De qué manera se puede proteger si uno pertenece a una familia que cree, que sigue la Iglesia Católica, que sigue los ritos que también en los últimos siglos se establecieron para los menores? ¿Cómo podemos proteger a los niños? Por ejemplo, una de las medidas que me parece fundamental es el tema de la confesión antes de la primera comunión. En la Iglesia existe, en el catecismo de la Iglesia, la posibilidad de las confesiones comunitarias. Un niño de 7 o 8 años no tiene ningún pecado mortal, no es ningún asesino, no tiene ningún delito grave. Entonces se podría hacer una confesión general, una confesión comunitaria antes de la primera comunión, y cuando cumpla los 18 años, si quiere seguir practicando la fe, como es un derecho de cualquiera, que la confesión la haga de manera responsable cuando tenga 18 años, porque va a tener elementos para poder defenderse. Fíjate en esto, un niño que se confiesa a los 7 o 8 años para hacer la primera comunión, no le puede contar ni a su papá ni a su mamá lo que le dijo esa persona desconocida.
Fíjate el mensaje al psiquismo del niño dentro de la institución religiosa. Pero por Lo que supuesto, se le además cuenta a estamos la iglesia hablando, no se le puede contar a los claro, y padres. estamos hablando además de una institución que ejerce poder no solamente sobre el niño, sino que también sobre esas familias. Entonces, alguien podría llegar y plantear esto que usted señala y el sacerdote decir, no lo vamos a hacer así. La pregunta que yo le hago tiene que ver con la función crítica también que tenemos que desarrollar como padres en nuestros hijos e hijas. De qué manera nosotros les enseñamos también que hay cosas que, aunque las diga la autoridad religiosa, no se deben realizar. Y eso es una cosa, ese es un asunto muy complejo para las familias que le están diciendo también a un niño que tiene que seguir los dogmas de una iglesia. Lo que pasa es que la concepción religiosa de todas las religiones, claro, siempre se instala como dogma, ¿no? Entonces es complicado que la gente piense su fe. Pero digamos, un elemento fundamental para ejercer la fe o para vivir la fe es el sentido común. Si me están pidiendo algo que está fuera del sentido común, no tiene nada que ver con Dios, porque creo que uno de los sentidos que tiene Dios es el sentido común. Entonces, si me piden cosas absurdas, cosas raras, cosas extrañas, no tiene nada que ver. Vivir la religión desde el sentido común, vivir la religión desde la normalidad de la cultura social, me parece que eso nos ayudaría a cambiar. Pero no es fácil, porque son procesos donde la gente no se cuestiona, sino que va y ejerce, digamos, el ritual sin preguntar por qué se hace o por qué se hizo así o por qué se sigue haciendo, ¿no? Pero de todas maneras, esto que hacemos de poder contarlo, de visualizarlo en los medios, ayuda a generar conciencia de que no todo es como se dice y que hay gente que ha sufrido, ha padecido y que necesita hoy de todos nosotros para poder salir de ese laberinto oscuro, como decía al comienzo, que son los abusos, ¿no? Cuando uno es abusado, se siente, digamos, encerrado en algo donde no le puedo contar nunca a nadie, donde no puedo hablar. Estas cosas ayudan, o esta información ayuda, sí, o estas organizaciones sociales ayudan a que podamos seguir liberando a todas aquellas personas que hayan sufrido estos abusos dentro de las instituciones religiosas. Muchas gracias, Adrián Vitaldi, ex sacerdote y escritor, autor del libro 5 curas, confesiones silenciadas y el secreto pontificio, la ley del silencio sobre la pederastia en la iglesia, conversando de temas tan importantes para nuestra audiencia también en un mundo, como decíamos, en una región altamente influida por la Iglesia Católica, pero también son materias que se extienden a otras religiones y que nos permiten pensar. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Todo esto a propósito de lo que ha sucedido en Portugal.